Ángel Ortiz es director de ciberseguridad de Cisco aquí en España. Es siempre un placer contar con él en este programa. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de saludarte. Quiero decir, antes hablábamos Samuel y yo, bueno, Samuel y yo y todos nosotros, perdón, no era una conversación entre él y yo. Hablaba Samu esa reflexión de que el mundo está cambiando aceleradamente y situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo van a hacer que cambie todavía más. Que esos entornos de seguridad, de ciberseguridad, hoy se llama Ucrania, guerra en Ucrania, mañana se va a llamar de otra manera, cambian aceleradamente, ¿no? Y es en esos escenarios en los que debemos implementar, innovar, diseñar nuevas estrategias de ciberseguridad, etcétera. Exacto. Habéis hablado, por ejemplo, de los ataques a la cadena de suministro que nosotros desde nuestro servicio de ciberinteligencia Talos prevemos que también tengan mucha importancia en esta situación. De hecho, muchos no se acuerdan, pero el ataque NotPetya que habéis hablado y que tuvo su origen en Ucrania, en concreto tuvo su origen en un software de gestión de impuestos que usaban muchas empresas ucranianas. O sea que es un buen ejemplo, uno de los primeros, ¿no?, de ataque a la cadena de suministro. Al final, todos vivimos en un mundo interconectado y la cadena siempre se va a romper por el eslabón más débil. Por lo tanto, pues es fundamental llevar esas políticas de confianza cero, de solo dar accesos imprescindibles, de reducir la superficie de ataque, de ¿para qué voy a tener que dar un acceso tanto a un empleado mío como a un proveedor a toda mi red o a todas las aplicaciones de mi corporación? Tendremos que dar acceso solo a aquellos recursos a los que deban acceder de forma segura y a los que tengan derecho a acceder, ¿no? Eso siempre ha sido importante, pero como comentabais, en esta situación aún más. Pablo. No, quería decir que además, ojo, que empresas ucranianas y empresas de fuera de Ucrania que tenían sedes o FEDES ahí, pero que cayeron Maes, cayó FEDES, cayó Merck, o sea, grandes empresas que podrías decir, joder, son empresas importantes en sus sectores y con impactos también bastante fuertes y joder, que es que hay que estar pendiente de todo este tipo de ataques que, fíjate, como una cosa tan sencilla como sustituir una aplicación de impuestos, como decía Ángel, te afecta y te deja pues los puertos de medio mundo parados. Entonces eso es la parte grave y que hay que tener en cuenta y proteger. Oye, Ángel, hablábamos de que hoy quizás son dos aspectos claves, ¿no?, en las estrategias de ciberseguridad, que es de las compañías, que es el de tratar de adelantarse a través de la ciberinteligencia, o cuando ya se ha producido un efecto, bueno, pues tratar un poco de minimizar ese impacto, ¿no?, de minimizar las vulnerabilidades. Hablamos un poco de los dos escenarios y cómo los estáis trabajando desde Cisco. Pues mira, precisamente en Cisco todos los años hacemos publicamos un estudio que se hace de forma anónima, es decir, lo encargamos a una empresa de sondeos que no dice que está Cisco detrás de ese estudio. Y en este caso, pues hemos entrevistado a más de 5.100 profesionales del sector de la ciberseguridad en más de 27 países, intentando averiguar qué es lo que marca la diferencia para que una empresa tenga éxito en la operación y en la gestión de la ciberseguridad, ¿no? Y lo que hemos descubierto han sido pues tres aspectos fundamentales. Por un lado, que las empresas que más éxito tienen suelen tener sus tecnologías actualizadas e integradas entre sí. Es decir, muchas veces no se trata de tener más seguridad comprando a muchos fabricantes y muchas soluciones que no se hablen entre sí, sino de tener esas soluciones que tengamos bien integradas y formando parte de un ecosistema. Y luego actualizadas no solo en el sentido de que estén actualizadas en cuanto a versiones de software sí, que ya sabemos que la actualización es fundamental en seguridad, sino también actualizadas en cuanto a que estén viendo donde tienen que ver, ¿no? Que estén en la nube, por ejemplo, que estemos protegiendo aquellos entornos donde están verdaderamente nuestros datos a día de hoy, ¿no? Por otro lado, otro factor fundamental que lo has apuntado antes es la capacidad de detectar y responder rápidamente a un ataque. Y aquí entra en juego dos factores. Por un lado, la ciberinteligencia, cómo usamos esa ciberinteligencia, esa información de qué ataques están ocurriendo en el mundo y qué amenazas puedo encontrarme. Según nuestro estudio, pues un 85% de las empresas utilizan la ciberinteligencia de algún modo, pero solo un 31% lo usan de forma
intensiva y lo incorporan a sus procesos de operación de ciberseguridad de forma regular. Y eso marca la diferencia, porque tienes 2 veces más probabilidades de ser capaz de responder y mitigar un ataque de ciberseguridad a tiempo si utilizas la ciberinteligencia y la automatización también de forma adecuada frente a si no la utilizas. ¿Y por qué esta diferencia? Es decir, ¿están usando mal la ciberinteligencia? ¿No saben cómo utilizar la ciberinteligencia? De ese 85 que dicen que de algún modo la usan, pero que solo es eficaz en un 30%. Bueno, lo que importa mucho es con qué frecuencia y con qué y cómo de incorporada está en tu operación diaria de la ciberseguridad esa ciberinteligencia, ¿no? Porque es algo que cambia todos los días y que tienes que ser capaz de incorporar a todos tus procesos. De hecho, es muy curioso porque una de las cosas que se mostraban en el estudio es que, curiosamente, las empresas que formaban parte casi de ese 15% que apenas usaban la ciberinteligencia y demás, cuando les preguntaban que cómo de exitosos eran sus programas de ciberseguridad y qué confianza tenían en ellos, decían que mucha. Y curiosamente era, pues eso, a veces la ignorancia, ¿no? nos da esa felicidad, pero que es realmente peligrosa. Curiosamente, a medida que empezaban a incorporar la ciberinteligencia en esos procesos, disminuía en una primera fase su confianza en sus procesos de ciber, porque claro, se dan cuenta de que todavía les queda mucho camino por recorrer, y poco a poco luego iba aumentando a medida que ya veían pues que tenían un uso más extensivo de esa ciberinteligencia. Mónica. Esta parte, hola, buenas tardes. Ángel, hola, una pena no coincidir en el estudio contigo. Pues esta parte de la ciberinteligencia me parece importantísima porque al final el tener información de calidad, inteligencia, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que estamos, es fundamental, sobre todo para que se puedan tomar buenas decisiones, porque hablabas de qué es lo que marcaba ese éxito, ¿no? En la ciberseguridad de una empresa, tecnologías, el ecosistema, detectar y responder, y al final esta inteligencia, estos datos, es lo que te permite todo esto, ¿no? Saber cuáles son las mejores tecnologías y la mejor estrategia y aproximación para hacer el mejor ecosistema, ¿no? De ciberseguridad de la empresa. Exacto. De hecho, fijaos que cuando hablamos también de ciberinteligencia, nosotros creemos que es importante tener una visión global de esa ciberinteligencia, es decir, cubrir todos los 5 vectores de ataque que hablamos siempre en Cisco, ¿no? El correo, la navegación, el puesto de trabajo, el usuario, la red y la nube. Porque muchas veces puede haber ataques que inicialmente tengan como vector de entrada, por ejemplo, el correo, pero cuyo objetivo final o en una siguiente etapa lo que busquen es, como estábamos hablando ahora de ciertas amenazas que estamos viendo en el caso de Ucrania, pues borrar la información de los PCs, ¿no? De los sistemas Windows. Entonces, el ser capaz de tener esa visión multivector y el ser capaz de parar esa amenaza ya simplemente por el vector de entrada, o al menos haber sido capaz de reconocerla para que en el momento en que nos quiera afectar al otro vector, ser capaz de pararla, pues es fundamental. Y Ángel, un tema aparte de la ciberinteligencia, yo creo que uno de los temas que tienen que tener en cuenta las organizaciones y estar muy pendiente de ellos para precisamente evitar estas entradas y esos vectores de ataque es la gestión de vulnerabilidades. Las empresas tienen que ser conscientes de qué vulnerabilidades tienen, de cómo actualizarlas y cuándo. ¿Cómo les ayudáis desde Cisco a este tipo de...? Pues mira, yo creo que has dado en uno de los clavos ahora mismo importantes en este momento, ¿no? De los factores que marcan la diferencia en la gestión de la ciberseguridad, de cara, como comentaba Mónica también, a tomar buenas decisiones. En Cisco, precisamente, nuestra última compra en el entorno de la ciberseguridad ha sido una empresa que se llama Kena Security, que precisamente lo que se dedica es a hacer gestión de vulnerabilidades orientada a riesgos, ¿no? Y vamos a explicar un poquito qué es esto, porque creo que es muy interesante y que además en estos tiempos que muchas empresas nos estarán escuchando, quizás un poco abrumadas por toda la información que les viene de la situación actual, pues les puede ayudar mucho.
A ver, al final, cuando hablamos de vulnerabilidades, las hay para aburrir, ¿no? O sea, si nosotros ahora mismo en nuestra organización utilizamos un escáner de vulnerabilidades, casi todas las compañías ya con cierto nivel de madurez utilizan lo que se llama un escáner de vulnerabilidades, que es una solución, bueno, pues que te va encontrando vulnerabilidades en todo tu entorno. Uh-huh. ¿Qué es lo que les suele ocurrir a los responsables de ciber? Pues que la cantidad de vulnerabilidades que encuentran es inmanejable, o sea, no pueden físicamente parchear todas esas vulnerabilidades y ponerles remedio. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que realmente, si nos vamos a lo que está ocurriendo ahora en el mundo, de todas las vulnerabilidades detectadas, solamente entre un 2 o un 5% se están explotando verdaderamente en el mundo a día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido la práctica habitual que hacen las empresas? Pues lo que vienen a hacer, para que nos entendamos, es parchear aquellas vulnerabilidades que pueden tener un impacto mayor, ¿no? Hay un score, una puntuación que se llama CVSS, que mide, digamos, el impacto potencial de esa vulnerabilidad, y dices, bueno, pues yo parcheo, si tengo suficientes recursos, las vulnerabilidades mayores de 7. Es un indicador que va de 0 a 10, ¿no? O si no, las vulnerabilidades mayores de 9, y por lo menos parcheo las que son potencialmente más críticas. ¿Y qué ocurre con ese enfoque? Pues que os pongo 2 ejemplos donde se entiende muy bien. Por un lado, puede haber vulnerabilidades que potencialmente sean muy críticas, pero sea tan complicado explotarlas que en la vida vamos a encontrar ataques que verdaderamente las exploten. No sé si recordáis hace un par de años o 3 que salieron unas vulnerabilidades en procesadores de Intel, que hubo mucho revuelo, tal, y no hemos visto amenazas relacionadas con esas vulnerabilidades porque eran técnicamente muy, muy difíciles de explotar, ¿no? Entonces estaríamos parcheando esas vulnerabilidades que en muchos casos pues no son fáciles de explotar. Y sin embargo, el WannaCry tenía un score de 4 o 5, que hemos hablado antes, ¿no? Y fijaos la que lió. O sea, puede haber vulnerabilidades que no sean potencialmente tan peligrosas, pero que sin embargo sí que se estén explotando en el mundo real y que puedan causar un impacto también importante en mi organización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Cisco? Pues ayudamos a esos clientes mediante nuestra ciberinteligencia y mediante nuestras técnicas de análisis de datos, de data science, en enfocarse en esas vulnerabilidades que de verdad se van a explotar en su entorno, tanto por el área geográfica en la que operen, por el sector y por lo que nosotros estamos viendo que se está explotando en el mundo. Entonces, al final es uno de los ejemplos de dirigir nuestros esfuerzos donde de verdad tiene interés. En vez de liarnos a parchear a lo mejor 15.000 vulnerabilidades, en el caso de una empresa estándar, pues podemos parchear 600. Y el ahorro de trabajo pues es considerable. Y además has dicho una cosa que es clave, ¿no? Una multinacional que opera en España, pero que también opera quizás en Latinoamérica. Igual sus protocolos de ciberseguridad pues son estándares para toda la compañía, ¿no? Exacto. Unos altos protocolos, pero que no tienen la misma lectura que pueden tener en España, que pueden tener en Europa del Este y que pueden tener en Colombia. Exactamente. Y no son susceptibles tampoco de sufrir los mismos ataques. Igual que por el sector donde operan. No es lo mismo una empresa industrial que una empresa en el sector bancario que una administración pública. Esto, en cierto modo, lo que hace es ahorrar en tiempo, ahorrar en dinero y en mejorar esas superficies de exposición. Es decir, hacer un análisis real, lo que decías tú, el WannaCry no se le tuvo en cuenta porque, bueno, pues quizás no estaba a ese nivel que podría haber dado el indicador y luego resultó como resultó. Entonces, al final, estamos hablando de eficacia, eficiencia y ahorro, ¿no? Efectivamente, es de lo que se trata. Siempre hablamos muchas veces de la escasez de talento, de recursos, ¿no? A la hora de gestionar la ciberseguridad. El tema de las operaciones de seguridad sigue siendo un quebradero de cabeza constante para los equipos. Bueno, pues esto ayuda y mucho en esa gestión de la ciberseguridad. Estamos hablando con Ángel Ortiz, el director de ciberseguridad de Cisco aquí en España, sobre alerta, sobre ciberinteligencia y sobre todo sobre una gestión eficaz de las vulnerabilidades que, ojo, siempre van a existir, pero no nos volvamos locos, hay herramientas que te ayudan a centrar el tiro. Vamos a seguir hablando con él y también vamos a decir quiénes han sido los ganadores de esas 3 entradas para la Routed y formular la
Siguiente pregunta para la próxima semana. Ahora enseguida saludamos a Arantxa Sanz. Pero antes, una breve pausa con un breve consejo. Estamos con Ángel Ortiz, director de ciberseguridad de Cisco en España, hablando de ciberinteligencia, hablando de gestión de vulnerabilidades. ¿Es fácil de implementar? Antes retomo un poquito, Ángel, ¿no? Cuando decían que hay quienes decían que usaban algo de ciberinteligencia, pero otros que no lo aprovechan tanto. ¿Es sencillo poner en marcha estas herramientas? Bueno, en este caso, en el caso de nuestra herramienta de gestión de vulnerabilidad, es una solución completamente desde la nube y que únicamente hay que darle pues los resultados, alimentarla con los resultados de nuestros escáneres de vulnerabilidades y ella sola, digamos, te prioriza y te saca en cuáles te deberías centrar. De hecho, es tan sencillo que, bueno, nosotros cuando se lo contamos a los clientes, el hacerles un piloto es francamente fácil. Es que nos den lo que les da su escáner de vulnerabilidades y se prueba en el momento. No, y la verdad es que este tipo de soluciones son muy útiles, como hablábamos, para prevenir ataques. Y hemos hablado, a mí me ha llamado mucha atención lo que hablamos de que el 85% lo consideraba útil, pero solo el 30% lo realmente le sacaba partido, consideraba que le sacaba partido. Te quería preguntar, Ángel, ¿por qué puede estar esta diferencia y sobre todo qué papel juega la automatización? ¿La automatización juega algún papel en esta parte del threat intelligence y de la respuesta ante amenazas? Bueno, la automatización es fundamental. Por un lado, no solo a nivel de nuestro propio servicio de ciberinteligencia de Talos. Sabéis que Talos es como se llama el servicio de ciberinteligencia de Cisco, que es la mayor red privada mundial de ciberinteligencia, no solo por número de sensores que tiene, con toda la infraestructura que tiene Cisco desplegada por el mundo, sino por esa variedad de sensores que cubren los distintos vectores de ataque. Entonces, imaginaos toda esa cantidad tan ingente de datos que absorbe. Hombre, Talos tiene mucho personal, tiene 250 investigadores, analistas de ciberseguridad dedicados, 600 ingenieros de software, o sea, mucha gente, pero aún así, imaginaos lo que debe ser para ellos ingerir esa cantidad de información. Entonces, ellos ya utilizan muchas técnicas de aprendizaje automático y de automatización a la hora de discernir en qué amenazas se deben centrar. Eso por un lado. Pero luego también, a la hora de incorporarlo a sus prácticas de ciberseguridad, las empresas también es importante que automaticen esos procesos, ¿de acuerdo? Y que pues toda la información que de alguna manera todos los productos de Cisco, todas las soluciones de Cisco que adquieras vienen de base con esa ciberinteligencia de Talos, o sea, no hay que pagar una licencia adicional, no hay que hacer no hay que licenciar nada sobre ello. Pues conseguir que esté automatizada, pues tanto el envío de las amenazas que encuentren como la consulta, como la incorporación de esos feeds, incluso la integración con herramientas de terceros, bien sea nuestra propia plataforma de orquestación, SecureX, como herramientas de terceros, SIEMs, etcétera. Moni. No te oímos, a ver, ahora te oímos. Adelante, sí, adelante. Ángel, antes nos mencionaste y estabas hablando también de esas prácticas de seguridad, ¿no?, que son tan necesarias. En vuestros informes nos estabas comentando uno, pero tenéis otros, ¿no?, desde Cisco, en los que pues responsables de seguridad profesionales, ¿no?, explican qué es lo que consideran ellos fundamental. Y hay un aspecto que es la recuperación ante desastres, ¿no?, esa capacidad de resiliencia de la que solemos hablar, que es fundamental para no solamente pues sí, tener la capacidad de detectarlos, por supuesto de prevenirlos, pero de responder de una forma muy rápida, muy ágil y bueno, intentando incluso aprovechar esa oportunidad para mejorar en todo lo posible. ¿Cómo entrenar esa capacidad de recuperación, Ángel? Como has comentado, Mónica, es el tercer factor que marca la diferencia entre una práctica de seguridad exitosa y las que no lo son, ¿no? Habíamos hablado de
tecnologías actualizadas e integradas, de automatización y ciberinteligencia, y la tercera es la recuperación ante desastres. Entonces, para ello nosotros en nuestro estudio lo que hemos identificado son 3 factores fundamentales. Primero, que se sigan de forma proactiva lo que es la continuidad del servicio del negocio, porque al final es continuidad del negocio, la continuidad de las tecnologías de la información es la continuidad del negocio en los consejos de administración, y que esos informes se sigan a nivel de consejo de administración. Segundo, que se identifiquen qué capacidades son críticas de proteger en nuestra organización y digamos que se protejan. Una de las conclusiones más interesantes del estudio es que por debajo del 80% de las capacidades críticas protegidas no hay apenas mejora en la continuidad de negocio. O sea, si no identificamos cuáles son esas capacidades críticas, porque activos tendremos muchos, pero tenemos que identificar qué es lo que bajo ningún concepto podemos dejar que caiga, ¿no? Y securizar eso. Si no hacemos eso, pues de nuevo no dirigiremos nuestros esfuerzos allá donde tengan que estar dirigidos. Y lo siguiente es automatizar esas prácticas con ejercicios de Red Team, de Purple Team, pero de forma automatizada y constante, ¿no? Y periódica. No se trata de eso, de ver cómo entro esta vez o tal, sino eso, que sea una práctica automatizada y frecuente para meternos en un proceso de mejora continua de la continuidad de nuestros negocios. Un minuto nos queda, Ángel. Te vamos a pedir pequeña reflexión a propósito de cómo están cambiando los escenarios. Llevamos apenas 2 meses de año 2022 en el que, pues lo comentábamos al principio del programa, se han producido episodios que van a cambiar nuevamente el mapa de las amenazas, ¿no? ¿Cómo creéis que se va a desarrollar este 2022? ¿Hacia dónde va a evolucionar las principales amenazas? Estuvimos hablando con Ángel, ¿no? La última vez, yo creo que un poco hablando de las tendencias, ¿no? Para este año. ¿Cómo veis desde Cisco el escenario que se va a producir? Con todo lo que se está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, pues como comentas, parece que estamos condenados a vivir un momento histórico tras otro, ¿no? Y siempre cambia todo. Lo único que no cambia, por cierto, es que cada vez que vengo al estudio, Mónica no está. Que es la está empezando constante. a sospechar ya, Ángel. Muy a mi pesar. Está empezando a sospechar, sí. Ángel. Que es la única constante que se mantiene. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente, yo más que hablar de que todo cambie, lo que vemos es una serie de tendencias que se aceleran, ¿no? La pandemia aceleró la adopción del trabajo híbrido, el poder trabajar desde cualquier lugar, la deslocalización de nuestros activos, la transición a la nube. Y ahora yo creo que esta situación lo que también va a acelerar pues son otras tendencias, como yo creo que la adopción del Zero Trust, de modelos de confianza cero. Yo creo que las empresas cada vez van a ser más conscientes de que hay que dar los privilegios mínimos y de que vivimos en un mundo interconectado, y como hemos puesto de manifiesto con diferentes ejemplos, tenemos que adoptar modelos de confianza cero que además ya están disponibles, incluso mejorando la experiencia de usuario. Yo creo que ya os comenté que desde Cisco yo accedo a todas las aplicaciones que necesito sin necesidad de arrancar una VPN y con una autenticación fuerte a través de nuestra solución de Duo, y con una experiencia de usuario tremendamente sencilla, incluso sin contraseña. Con lo cual yo creo que todo eso se va a acelerar, igual que el prestar atención a la cadena de suministro, ¿no? Dentro de esa extensión de los modelos de confianza cero. Siempre interesantes estas reflexiones que nos deja Ángel Ortiz. Hacia esto van las empresas teniendo en cuenta, y además, como apuntaba, que no estorban, que no muchos pensáis que es que implementar seguridad va a entorpecer vuestros procesos. Todo lo contrario, los va a facilitar, los van a hacer mucho más eficaces. Son las reflexiones, como digo, compartidas de Ángel Ortiz, el director de ciberseguridad de Cisco aquí en España, al que siempre le agradecemos enormemente que haya venido a este programa. Ángel, mucha suerte para el futuro, que tengáis mucha suerte en Cisco, y gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí, como siempre. Y a todos ustedes, las gracias. Las gracias que ya, por cierto, nos están escribiendo con esa respuesta. No las digo en voz alta, pero Javier y otros, Francisco Javier, ya nos están escribiendo a ver si han acertado.
sobre cuándo estuvo Román vestido de pato. Bueno, pues a ellos y a Pablo Samentero y Mónica Valle, por supuesto, las gracias por, como siempre, estar en este Ciberactores. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. A ti, Eduardo, siempre. Hasta la semana que viene. Y nosotros, que nos vamos con Néstor Betancor, cerrará técnicamente este programa. Nos vemos mañana a las 19 horas. Adiós.